Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es su... Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Buenas noches, Fabiola. Un abrazo grande para ti y para tu linda familia. Que el Señor los bendiga allá en la hermana República del Ecuador. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo a nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, en esta noche te damos las gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado hoy. Gracias por el regalo, por el milagro de la vida, por la salud, por el alimento, por el sustento, por el refugio, por el cuidado, la protección que tú has tenido con nosotros, con nuestros familiares. Muchas gracias. Padre, reconocemos delante de ti nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos pecados conscientes y por aquellos inconscientes que ni nos hemos dado cuenta. Sin embargo, Señor, son un obstáculo para que tu gracia fluya en nuestras vidas. Señor, son un estorbo para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Señor, perdona todos nuestros pecados y líbranos de toda opresión y de toda maldad. En esta noche, Señor, oramos por todos los hermanos, las hermanas que a través de este humilde programa, cada noche, Señor, van siendo alimentados con tu palabra. Desde aquí, desde esta base, los bendecimos, Señor, agradecidos, porque tenemos una familia de la fe, un remanente fiel, una manada pequeña, pero linda, buena, realmente muy valiosa. Para nosotros son muy valiosos cada hermano, cada hermana de este programa, Señor, por el cual oramos todos los días, bendiciéndolo. Muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. Amoroso Dios, oramos por Débora, ahí en Guayaquil, oramos, Señor, por Samantha Cortés, por Angélica López, por Rita Pérez, por Charito Guamán. Bendícelos, Señor, guárdalos, y que tu gracia y tu favor sea con ellos. Oramos por Anita Moner y por sus hijos, Señor, que ayer Walmoner partió a tu presencia, Señor, y aun cuando tenemos la certeza, la seguridad de que Él ya está en tu gloria, como humanos, vamos a extrañarlo, vamos a sentir el vacío que deja en la familia. Amoroso Dios, bendecimos pues a toda la familia y oramos para que tú les traigas el consuelo, la tranquilidad, el reposo a toda la familia en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Wal, por el testimonio que él fue, por lo que hizo, Señor, como creyente, como cristiano, como miembro de la comunidad de 3 días. Muchas gracias. Su trabajo, su esfuerzo, su perseverancia, su tenacidad, Señor, seguro van a ser tan premiados por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, oramos por la paz de Israel, por Jerusalén, porque tu palabra nos insta, nos anima a orar por la paz de Jerusalén. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por las naciones del mundo, por Ecuador, Colombia, Perú, por Argentina, Chile, Bolivia, por toda Sudamérica en el nombre de Jesús, por Venezuela. Padre, bendice a nuestra Sudamérica completa. Señor, quita el comunismo, el socialismo, Señor, de nuestras tierras. El ateísmo incrédulo, pagano, Señor, que sea desechado de nuestras tierras y que tu gloria pueda manifestarse en toda Sudamérica para la gloria tuya, papá.
en el nombre de Jesús. Bendito Padre Santo, nos encomendamos en tus manos en esta noche al comenzar el programa, dando la bienvenida, Señor, a todos los que a través del YouTube y a través del Facebook también pueden recibir tu palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por ello, para que cada persona que reciba, Señor, el mensaje, Señor, pueda aceptarlo y ser salvo también. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, familia, una vez más. Gracias por tu amable sintonía. El día de ayer a las 5:30 de la mañana, más o menos, nuestro querido hermano Wal Moner partió a la presencia del Señor. El Señor lo recogió. Entonces, nosotros hemos estado orando por él. Ustedes lo saben, este programa está orando porque es un amigo, porque hemos ministrado juntos en la comunidad de 3 días, y porque era un gran cristiano, porque era un hermano querido, ¿no? Muy buenas noches, querido Abel. Gracias por tu amable sintonía también. Entonces, la palabra de Dios en Isaías 57, Isaías capítulo 57 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Es palabra de Dios. Estoy leyendo Isaías 57. Entrará en la paz. Descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, para la palabra de Dios, para la Biblia, la muerte del justo es así como un tipo de victoria, como que es la graduación, como que es digamos que esa transición de una humanidad, de una naturaleza a una vida espiritual con Dios. Es interesante, amados hermanos. Obviamente nosotros, toda vez que no hemos nacido para morir, o sea, no hemos sido creados para que muramos, hemos sido creados para ser eternos. Cuando morimos, obviamente genera tristeza, porque es un corte, es una ruptura, es un alejamiento, digamos que de lo que estabas vivo y ahora estás muerto. Entonces, pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que separados del cuerpo, separados de este cuerpo, presentes ante el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. El día que tengamos que partir, hermano, que demos nuestro último suspiro en esta tierra, el siguiente será en la presencia de Dios. Entonces, la muerte para un creyente, para un cristiano, es como un tipo de victoria, como una graduación, como algo especial. ¿Por qué? Porque dejas todas las inclemencias, todas las cosas mundanas, la mundanalidad, dejas atrás ya la tristeza, la melancolía, el llanto, la angustia, el odio, el resentimiento, la enfermedad, si ponte que estás enfermo, estás padeciendo de una maldita enfermedad y tu cuerpo está sufriendo, está siendo maltratado, entonces todo eso se acaba. Porque todo eso solo puede coger tu estuche, tu envase, esta carne, esto, nada más. Pero no puede coger tu espíritu, que es el que es salvo, el que es redimido por la sangre de Jesús. Así que no nos podemos poner tristes porque nuestro hermano partió. Más por el contrario, estar contentos, que él ya no le duele nada, que no sufre, que ya no está padeciendo de ningún maldito cáncer, sino que él ya está disfrutando de los favores de la gracia de Dios directamente, juntamente en la congregación de los justos, allí donde están todos aquellos que nos antecedieron. Así que, mis hermanos, no nos pongamos tristes, no nos pongamos meloalcohólicos, por no decirme melancólicos, ¿no? Sino que nuestro querido Wal Moner ya está en la presencia del Señor, disfrutando de su presencia. Debo suponer que está conversando con Pablo, con Pedro, debo suponer que con sus discípulos tal vez preferidos,
¿Por qué? Porque está en la congregación de los santos. Eso pasará cuando nosotros tengamos que partir también algún día. Amén. Cerramos ese paréntesis y vamos al estudio de Romanos que hemos comenzado antes de anoche. Anoche llegué con mucho retraso a casa, llegué a las 10:15 de la noche. Bueno, el tráfico estuvo terrible y no pude llegar los días jueves, me complico un poco. Así que el que quiera ayudarme los días jueves, Abel, María Rivas, Juan González, Débora, Fabiola, Jaycee, Denny, los días jueves me harían un gran servicio, una gran bendición. Sería para mí los días jueves, casi siempre llego con el tiempo raspando, como se dice acá en Perú. Y Pastor Juan Alemán estuvo apoyándonos los días jueves desde Oxapampa, pero en estos últimos tiempos, por razones climáticas, está lloviendo demasiado en la zona de Oxapampa y hay días que la energía eléctrica se va y obviamente se va el internet, no hay internet. Y los dos últimos jueves que estuvo Pastor Juan Alemán, desafortunadamente la señal se perdió y entonces hemos quedado hasta que esto se solucione. Ya no va a participar este Pastor Juan Alemán hasta que se arregle este tema del temporal y tal. Pero los que tenemos la bendición de mantener, digamos, estable nuestro internet, la invitación está abierta por si acaso. Jaycee, Abel, de verdad se lo digo. ¿Quieren compartir aquí? Está abierta esta oportunidad. Es una tribuna, es una ventana abierta. Pueden hacerlo con toda tranquilidad, hermano. Solamente es conectarte con Caleb y Caleb los va a agendar. Entonces, con este pequeño preámbulo, vamos a entrar a la segunda lección del libro de Romanos. El apóstol Pablo comienza su mensaje en el libro de Romanos con una vívida descripción de la culpabilidad de toda la humanidad. Es decir, él va a decir en uno de los pasajes de su libro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, perdemos la gracia de Dios. Y si no tenemos la gracia de Dios, somos unos desgraciados. Así de crudo, ¿no? No estoy diciendo una mala palabra. Cuando digo que somos desgraciados es porque habríamos perdido la gracia de Dios. Pero fiel es el Señor, fiel es nuestro Padre que envió a su Hijo y a través de Él, mediante Él, nosotros tenemos paz con Él, comunión con Él y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Pablo nos explica también muy claramente cómo el perdón está al alcance de todos mediante la fe en Jesucristo. Puede ser el más vil pecador, el delincuente más ranqueado, ¿no? Pero, déjeme decirle que para esa persona hostil, tóxica, el Señor Jesús también murió. Y está al alcance de él el perdón de sus pecados mediante la fe en Jesucristo. El problema es que esas personas muchas veces, el enemigo ha endurecido tanto sus corazones que ya no tienen ningún tipo de consideración ni por ellos ni por nadie. Hay un desprecio por la vida de los demás y obviamente por el desprecio de su propia vida. Entonces, por ahí que no se arrepienten. Pero muchos de ellos sí llegan al conocimiento de nuestro Señor y pueden alcanzar a través de la fe en Jesucristo la salvación también. Nos muestra también su experiencia, el apóstol Pablo. Nos muestra su testimonio a través de este libro, su testimonio personal, cómo su fe cambió luego de que él llega a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ustedes recuerdan, él era un perseguidor de los cristianos. Él perseguía, encarcelaba y a algunos hasta los mataron ahí, ¿no? Mediante el ministerio que él tenía de perseguidor de los cristianos, hasta que tiene su encuentro con el Señor y, ¿no? Está yendo a Damasco a encarcelar a unos creyentes, a unos cristianos ahí. En el camino se encuentra con una luz que viene del cielo contra él, se cae del caballo y una voz fuerte dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta ahí era Saulo de Tarso, ¿no? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De ahí para adelante la vida de Saulo de Tarso es transformada en la vida del apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo escribe 13 cartas, 13 epístolas, 13 libros del Nuevo Testamento. Sí, buena parte del Nuevo Testamento es escrito por la pluma de Pablo. Interesante, ¿verdad? Un hombre culto, un hombre preparado, un hombre que sabía hablar, que sabía escribir, un hombre que había sido instruido a los pies de uno de los sabios de su tiempo, Gamaliel. Entonces, era un hombre realmente valioso para el reino de Dios, sin duda. Este había sido separado desde antes de la fundación del mundo, tanto como usted y como yo, porque así dice la palabra de Dios. Amados hermanos, en estas clases aprenderemos la importancia central de la fe para llegar a ser cristiano verdadero y vivir como verdaderos hijos de Dios. El libro de Romanos es un libro teológico por excelencia. Decíamos en la primera clase que tiene toneladas de información, de revelación. El libro de Romanos, mis hermanos, va a enriquecer su vida espiritual de una manera tremenda, trascendente, relevante. De verdad, los recomiendo. Léalo una vez, dos veces, tres veces, cinco veces el libro de Romanos. Es un precioso libro, es una epístola muy edificante que fue escrito para los hermanos de Roma, para la iglesia de Roma, que aun cuando la iglesia de Roma en ese momento no había recibido ningún líder judío, es decir, ningún apóstol, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de ellos había ido a Roma, pero ya había una congregación de cristianos allí. Probablemente algunos prosélitos judíos que estuvieron el día de Pentecostés. Digo probablemente porque eso es lo que dice el comentario bíblico, ¿no? O tal vez alguno que escuchó la palabra cuando estaba predicando Pablo en Macedonia. No lo sabemos. El punto es de que hubieron gente ahí en Roma que ya comenzaron a profesar la fe en Jesucristo. Entonces, a esos cristianos que estaban recibiendo esa información, a veces un poco distorsionada del mensaje de Pablo, entonces ahí es que, mejor dicho, a ese grupo, a esa manada, a esa congregación es que se escribe el libro de Romanos. Pero el libro de Romanos, toda vez que enfoca, digamos, el problema universal del pecado, entonces se enfoca también, mis hermanos, la redención, tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil, tanto para el pueblo de ese tiempo y para nosotros también. Es decir, aplica el libro de Romanos aquí y ahora. Y mañana cuando lo compartamos aplicará también y la próxima semana también. ¿Por qué? Porque es parte de la palabra de Dios y esa palabra de Dios es viva, eficaz y permanece para siempre. Nunca pasa de moda. La Biblia es un libro, es un bestseller todos los años. Es el libro más vendido del mundo. El libro más perseguido también. Tal vez el más controversial para algunos, pero la fuente inagotable de perdón, de salvación, de enseñanza, de paz que podemos encontrar en esta preciosa palabra. Gloria a Dios. Aquí nos enseña, mis hermanos, el apóstol Pablo que sin fe no tenemos ninguna esperanza de vida. Lo vamos a ir viendo. Yo voy a hacer tipo una introducción que no terminé la primera noche, ¿no? Más o menos para ponernos en contexto qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? ¿Cuál es nuestra currícula en el libro de Romanos? Nos vamos a ir sumergiendo a las profundidades de Pablo y cómo vamos a ser alimentados realmente de una manera excepcional. Aquí Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios y obviamente no tenemos ninguna esperanza de vida. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma cuando ningún apóstol o líder había estado allí, ¿no? Esta carta la escribe durante su ministerio en Corinto. Pablo era, digamos que el apóstol, que no fue un apóstol del Cordero. ¿Por qué? Porque él no estuvo juntamente con todos los apóstoles durante la cena del Señor. ¿Me entienden? Él no fue parte de esto. Él recibió a Cristo, conoció a Cristo cuando lo estaba persiguiendo como perseguidor de cristianos. ¿Amén? Eso fue el apóstol Pablo, ¿no?
estaba ministrando, pastoreando la iglesia de Corinto. Él iba plantando iglesias, iba al pueblo gentil, a todo fuera digamos, de Israel, fuera de Jerusalén, ¿no? Y comenzó a plantar iglesias. Lo ministraba ahí, luego encargaba ahí a esa iglesia a uno de sus pastores que estaba preparando y se iba y plantaba otra iglesia en otra ciudad y así iba avanzando. Por eso él tiene 3 viajes misioneros a través del mundo conocido de su tiempo. Entonces, mis hermanos, esta carta la escribe más o menos 57 años después de Cristo, durante el ministerio en Corinto, cuando él estaba ministrando en la iglesia de Corinto, al final de su tercer viaje misionero, antes de volver a Jerusalén. La iglesia romana no tenía el Nuevo Testamento, obviamente no estaba pues la Biblia ahí, ¿no? Tenían seguro parte de la Torá, pero no el resto, ¿no? Porque no se había sido escrito todavía, porque los evangelios no habían circulado en su forma escritural, ¿no? De una manera para que todos lo tuvieran. Por lo tanto, esta carta pueda muy bien ser la primera pieza de la literatura cristiana que los romanos vieron. No tenían otra literatura, no tenían otro libro, no tenían más pergaminos. Los pergaminos donde está escrita las Sagradas Escrituras están en Jerusalén, pero allí no estaba. Entonces, como les dije, escrita a judíos y gentiles cristianos, la carta a los romanos es una presentación sistemática de la fe cristiana. Lo hace con una pluma, con una letra, con una capacidad extraordinaria, sencilla pero profunda, que realmente estremece, ¿no? Cuando Pablo, un judío devoto, que antes era un perseguidor de los cristianos, él cree, o sea, creyó, Dios lo usó para difundir el evangelio a todo el mundo, a pesar de su prisión, de su naufragio. A pesar de todo ello, Pablo finalmente predicó exitosamente en Roma. Y esa palabra nosotros la estamos usando esta noche. Y se seguirá usando hasta el fin de los tiempos. Pablo humildemente se autodenomina siervo de Dios, esclavo de Jesucristo. Ahora, acá hay algo interesante que quiero mencionar. Para un ciudadano romano, y dicho sea de paso, Pablo tenía la nacionalidad romana también. Era judío, pero de ascendencia romana, y tenía, pues, como se dice, pasaporte romano también. O sea, era ciudadano romano. Ahora, para un romano, para uno que se preciaba de ser romano, ¿no? Optar por ser un esclavo era algo contraproducente, era inconcebible, era inimaginable. Imagínate, un romano esclavo de alguien, cuando el imperio romano era el que predominaba en todo el mundo conocido de su tiempo. Entonces, ¿cómo que un romano va a ser esclavo? Olvídalo, ¿no? Pero Pablo escogió voluntariamente ser completamente dependiente y obediente a su amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que transforma las vidas, te hace vivir de manera diferente, tu cosmovisión cambia, tienes otra perspectiva, porque estás viendo la vida desde una perspectiva espiritual y no solamente carnal, no solamente de una naturaleza adánica, pecaminosa, no, ya nosotros no estamos para ese juego. Nosotros hemos sido llamados, escogidos, predeterminados antes de la fundación del mundo. Entonces, Pablo nos enseña que nuestra obediencia a Él, al Señor, nos capacita para ser siervos útiles y de esa manera realizar la labor que en realidad importa. No nos podemos detener en las cosas de la carne. No podemos desperdiciar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro en las cosas que perecen, en las cosas que se acaban, hermanos.
Vamos un paso más adelante. Nuestra vida vale más que eso. Vale más que los tesoros que usted puede imaginarse en esta tierra. Mucho más que eso. Porque saben, lo hemos dicho muchas veces, que todo lo que nosotros vemos aquí, o tenemos, o poseemos, o ganamos, todo se queda aquí. Amado hermano o amada hermana, lo que usted consigue en este mundo, en esta tierra, es para acá. Nada es para llevar. ¿Me entienden? Nada, no, nada es para llevar. O lo comes, lo disfrutas, lo tomas, lo bebes, lo bailas aquí, o simplemente ya fue. Nada es para llevar. Todo se queda acá. Todo lo ponderable, lo palpable, todo se queda acá. Aún este cuerpo, aún este estuche, este envase, ¿no? Que contiene nuestra alma y nuestro espíritu, amado hermano, se va a quedar aquí. Cuando nosotros resucitemos, cuando el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que ya hemos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo no van a pensar que se van a salir con sus cuerpos ahí todos como eran, ¿no? Con cuerpos glorificados. Y los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para que nosotros adoptemos esa naturaleza incorruptible, nacida, Señor, de incorrupción, de un espíritu incorruptible, no de voluntad de hombre, no, sino de voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo nos enseña que nuestra obediencia a Él nos capacita, nos adiestra, nos entrena para ser siervos útiles y de esa manera realizar la labor para el cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. Si nosotros hemos superado o de alguna manera hemos sobrevivido a la gran pandemia, es porque el Señor tiene propósitos para usted y para mí. No es por gusto que está consumiendo oxígeno porque es gratis. No, cada quien tiene un propósito, cada quien tiene una misión, pero nos dedicamos a otros menesteres, a desempeñar o a hacer o a realizar otro tipo de funciones y de cosas en esta tierra, en este mundo, que dejamos de lado las cosas espirituales. Es decir, más sembramos para la carne que para el espíritu. Y de la carne, ¿qué cosechamos? Solo corrupción. Pero del espíritu cosechamos vida eterna. Creía, Pablo creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Señor resucitado. Lo tenía claro, él no tenía ninguna duda. Como les dije, él no fue parte del grupo de discípulos que caminaba, que peregrinaba con Jesús. No, no fue de ese grupo. Él, como en su palabra lo dice, que él fue como un abortivo, el mismo Pablo dice, al final como un abortivo, como que me recogiste, me salvaste a mí, porque no fue parte del primer grupo, de la primera camada, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Pablo llamó a Jesús descendiente del rey David. Hay mucha gente que no hace ese reconocimiento, que no sabe, ¿no? Para enfatizar que en él se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, en el sentido de que el Mesías vendría del linaje de David. Ustedes recuerdan a esos ciegos que estaban ahí en Jerusalén y el Señor Jesús pasaba por ahí y los ciegos comenzaron, dijeron, ¿qué es ese bullicio? ¿Por qué es tanta bulla? No, es que Jesús está pasando por ahí. Y ellos comenzaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Entonces el apóstol Pablo predicó a Jesús como descendiente del rey David para enfatizar que en él se cumplían las profecías del Antiguo Testamento en el sentido de que el Mesías vendría del linaje de David, del rey David. Con esta declaración de fe, Pablo manifiesta estar de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y de los apóstoles, porque ya estaba escrito, había sido profetizado muchos años antes.
de dónde, cuál sería el linaje de David, ¿no? Entonces, en este primer capítulo, capítulo 1, resume las buenas nuevas de Jesucristo. Vino como humano, era de linaje judío, descendiente de David, murió y resucitó, abrió las puertas para que la gracia y la benignidad de Dios sean nuestras, estén a nuestro alcance. El libro de Romanos desarrolla todos estos temas. Y es interesante, por eso es que hemos tomado como parte de la enseñanza, como parte del entrenamiento a este grupo, el libro de Romanos. Vamos a ver algunos propósitos del libro de Romanos. Pablo escribió esta epístola, ¿no?, con el fin de preparar el camino para el ministerio que esperaba tener en Roma y para la misión en España, porque era la visión de Pablo ir a España también, luego de Roma. Su propósito era doble. Uno, como parecía que los romanos habían recibido rumores distorsionados acerca del mensaje y de la teología de Pablo, él consideró necesario poner por escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Él había escuchado rumores de que se estaba enseñando un evangelio muy liviano, de repente muy pegado a las tradiciones, que era parte, digamos, de la forma como desde Jerusalén salían las tradiciones, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, ¿no? Esa élite religiosa que se creían que tenían, ¿no?, el poder, la facultad de decir y hacer las cosas, y no necesariamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos, estos fariseos, creían que tenían la franquicia, y como que la tenían, ¿eh?, porque ellos eran los que manejaban la palabra, que manejaban las escrituras, que manejaban las profecías. Y la interpretación de ellos digamos que se dictaba como ley, como norma, como regla, como formato, que nadie tenía que cuestionarlo. Entonces, el apóstol Pablo, enterado de que en Roma este grupo de creyentes más o menos estaba por esa, entonces él considera necesario enviar esta carta, en principio, para poder, digamos, normar el evangelio que él ya había predicado ya por 25 años. El punto número 2, él procuró corregir ciertos problemas en la iglesia que estaban ocurriendo por actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles. Siempre ha habido este tema, ¿no?, de que los judíos, digamos que religiosos, tradicionales, costumbristas, fariseos, pegados a la ley, legalistas al mango, tenían evidentemente su fe puesta en cumplir así, a rajatabla, la ley. Ellos trataban de no quebrantar la ley. Ellos creían que si cumplen estrictamente, fehacientemente la ley, entonces ellos podían ser salvos. Y entre comillas, eran ellos los únicos que podían cumplir, el resto no. El popular o no, era imposible, ¿no? Entonces, eso era un problema que estaba ocurriendo, obviamente equivocadamente, ¿no? Y se estaba transmitiendo a los gentiles, que los estaban volviendo legalistas también. ¿Cuál es la visión panorámica de Pablo en el libro de los Romanos? El tema de Romanos se presenta en el capítulo 1, 16 y 17, ¿no? En el Señor Jesucristo es la justicia de Dios y se revela como la respuesta a su ira en contra del pecado. En principio, nosotros estábamos en pecado por la naturaleza adánica y sin duda estábamos fuera del plan y del propósito de Dios, en tanto nosotros o la humanidad, la raza humana, estaba abiertamente en contra de Dios, de espaldas, viviendo de espaldas a Dios. Entonces no había forma de salvarse. Ahora el plan de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo para que se haga hombre, para que pueda vivir entre nosotros, hablar como nosotros y trascender su gloria. ¿Ok?
Ahora, en primer lugar, el Evangelio de Romanos recalca que los problemas del pecado, amados hermanos, son universales. No era solamente del pueblo judío en ese tiempo, no era solamente del pueblo gentil en ese tiempo, sino que es el problema actual también. Han pasado miles de años, ¿no? Y sigue siendo un problema universal. Del mismo modo que esa necesidad de salvación y de justicia en ese tiempo se daba, es la misma necesidad que nosotros tenemos de justicia, ¿no? Y de redención acá en la actualidad, acá en nuestra generación. Esos mismos problemas universales del pecado que tenían los judíos y los romanos de ese tiempo, los tesalonicenses, los gálatas, los efesios, ¿no? Los corintios, los tenemos aquí. De repente un poco maquillados, de repente un poco más estilizados, de repente un poquito como que decoraditos, pero pecado al fin. Pecado es pecado, punto, se acabó, ¿no? Entonces, no dejan de ser problemas universales, el cual el apóstol Pablo los enfoca con mucha claridad, ya que los judíos y los gentiles estaban bajo el pecado y por consiguiente bajo la ira de Dios. Nadie, absolutamente nadie, se puede justificar ante Dios sino únicamente mediante la fe en Jesucristo. Nosotros vimos en noches anteriores que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. No es la ley no salva a nadie. La iglesia donde tú congregas no salva a nadie. El pastor que te está ministrando, que te está dando pasto verde, ¿no? Que te está dando la palabra de Dios, te está alimentando espíritu, él no te va a salvar. Tu papá, tu bisabuela, que fue cristiana, no te va a salvar. La salvación es personal y solamente se puede alcanzar a través de la fe en Jesucristo. Y el libro de Romanos lo enfatiza muy bien. ¿No correcto? Ahora, mis hermanos, después de recibir la generosa justificación por la gracia mediante la fe en Jesucristo, el don de la justicia de Dios se demuestra en la muerte de Cristo. Él murió para que nosotros podamos ser redimidos, o sea, comprados por sangre. El valor que tiene usted como persona, como ser humano, es el valor que tiene la sangre de Jesucristo. Y el Padre valora muchísimo la sangre de su Hijo Jesús. Por eso nosotros valemos lo que vale la sangre de Jesucristo. Por eso no deberíamos desperdiciar esta brillante oportunidad que tenemos de mantenernos en la única fe en Jesucristo. Es la única que salva, es la única que redime. Ahora, la liberación de la lucha por la justicia a través de la ley es un tema religioso, es un tema religioso, auténticamente religioso, que buscan qué ser liberado, qué justificar sus pecados, que de alguna manera ser limpiados de su maldad y de su pecado a través de la ley. Y en Romanos vamos a quedar demostrado de que eso no funciona así, ¿no? Ahora, también el apóstol Pablo enfoca mucho cómo hemos sido adoptados como hijos de Dios y nuestra nueva vida en el Espíritu que nos lleva a la glorificación. Dios realiza su plan de redención a pesar de la incredulidad de Israel. Ustedes saben, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo judío. Pero los judíos estaban más enfocados, más, digamos que más encerrados en sus propias creencias, en sus propias tradiciones, en su propia ley, en la ley de Moisés, en la ley mosaica. Era tanto el énfasis que tenían en la ley que cuando vino el Mesías Redentor, ellos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Estaban tan enfocados en el tema legal que se olvidaron de la gracia, que le dejaron de ladito a la gracia.
y terminaron crucificándolo, colgándolo en una cruz. Aquel que venía por gracia a llevarnos a través de la fe a una salvación auténtica. Ahora, por último, Pablo declara que los que han sido transformados por Cristo llevan a la práctica la justicia y el amor en todos los aspectos de la conducta social, civil y moral. Cuando nosotros, hermanos, llevamos a la práctica nuestra fe, que no sea una fe fingida, una fe de domingo nada más, cuando vamos a la iglesia. Decíamos también que el problema de muchas congregaciones, de muchos hermanos, es que nosotros amamos a los que están dentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Los saludamos, los apapachamos, conversamos con ellos, los bendecimos, ¿no? De alguna manera vivimos una vida armoniosa con ese grupo. Pero hermano, ¿qué de los que están afuera? ¿Qué de los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Estamos orando por ellos? ¿O ya nosotros, creyéndonos muy salvos, ya a ellos le hemos condenado ya? No, sectas falsas, ya fueron, ya. El Señor Jesús murió por ellos también. Y se nos adelantó el engañador y les ha metido sectas falsas, profecías falsas, con maestros falsos, doctrinas falsas. Y están en un error. Pero nosotros que tenemos la luz, que somos la luz del mundo, tenemos que encender pues, y ponernos arriba para que la gente pueda ver. ¿Cierto o no cierto? Una pregunta incómoda. ¿Por cuántas personas que no sean de su congregación, que no sean sus seres queridos? No, eso no vale, eso no cuenta. ¿Por cuántas personas son cristianas ha orado esta semana usted para que ellos puedan tener su encuentro personal con Jesucristo? Lo dejamos ahí. La próxima semana les voy a preguntar de nuevo. ¿Por cuántas personas, de repente compañeros de trabajo, profesores, por el director del colegio, ¿no? Por la mamá de sus alumnos, por papá, qué sé yo? ¿Por cuántos de ellos usted está orando para que el Señor le dé la oportunidad de que esas personas puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad en Jesucristo y que un día puedan ser salvos? En esto conocerán que son mis discípulos, si hay amor los unos por los otros. No solamente si hay amor los de mi congregación, de mi iglesia. Ah, no, ellos son adventistas, con ellos no. No, ellos son nazarenos, o ellos son bautistas, o ellos son luteranos, o ellos son de la reforma, reformistas, o qué sé yo. O son judaizantes. ¿No? ¿Por qué tenemos que ir poniendo fronteras? ¿Quién nos ha mandado a dividir el cuerpo de Cristo? Nadie. Todos somos hermanos. De aquí en este café los amamos a todos. Quisiéramos tomar café con todos ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por el café. Entonces, hermanos, vamos viendo 7 características especiales del libro de Romanos. Aunque no lo vamos a poder definir, pero ya vamos avanzando con algo. Por ejemplo, ¿no? Una de las características de los énfasis que de alguna manera Romanos nos hace es la epístola más sistemática y teológica por excelencia. Dijimos desde la primera noche, el libro de Romanos es la epístola, es la carta más sistemática y teológica de toda la Biblia. 2, escribe con un estilo de preguntas y respuestas, o si queremos decir de debate. Él como que pregunta y también contesta, ¿no? 3, Pablo usa el Antiguo Testamento, la Torá, en ese tiempo, extensamente como autoridad para su presentación de la naturaleza verdadera del Evangelio. Él usa el Antiguo Testamento como base, pero no como base legal, no, como base teológica. Que hay una diferencia, que te pegues a la ley o que te pegues a la gracia, que te pegues, digamos, a la doctrina verdadera, a la buena palabra y a la sana doctrina. 4, Pablo presenta la justicia de Dios
como la revelación central. ¿Cuál es la revelación central del libro de Romanos? La justicia de Dios, que hemos hecho justos por él. Hemos sido hechos la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, 5. Pablo enfoca la doble naturaleza del pecado junto con la provisión de Dios en Cristo Jesús para cada uno de ellos. Hay una doble naturaleza del pecado, ¿no? Pero él, a través de Jesucristo, da la provisión para cada uno de esos aspectos. 6. El capítulo 8 de Romanos, el capítulo 8, si ustedes pueden leerlo en esta noche, sería genial, es el capítulo más extenso de la Biblia sobre la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es maravilloso, ¿verdad? 7. Romanos contiene el más penetrante análisis de la Biblia acerca del rechazo de Cristo por los judíos. O sea, hace un análisis profundo sobre cómo nuestro Señor Jesús fue rechazado por su pueblo, por el pueblo judío, por los que vinieron, por el pueblo escogido, por la nación de pacto, por ese pueblo que vino a través de Génesis 12, mediante Abraham y el pacto que Dios hace con Abraham, toda esa genealogía, toda esa descendencia. Y cuando viene el Salvador, no lo aceptan. Este de aquí, este no es el hijo del carpintero, dijeron. Este no es el hijo de María. Y este va a ser nuestro redentor. No, olvídalo. ¿Ah? Entonces, decíamos que Romanos contiene el más penetrante análisis de la Biblia acerca del rechazo de Cristo por los judíos, con la excepción, obviamente, de un remanente fiel, ¿no? De un remanente, ¿no? Y del plan del Señor para una redención total. Porque la visión de Dios no solamente era la salvación de los judíos, sino del pueblo gentil. Acuérdense que Pedro y todos los demás estaban de alguna manera destinados a ministrar, a predicar, a evangelizar dentro del pueblo judío. Pero el apóstol Pablo, él fue lanzado al resto del mundo, al pueblo gentil. Por eso que él escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, mediante el cual hace llegar el mensaje de salvación de una manera especial, ¿no? Ahora, el libro de Romanos termina al final volviendo a Israel, al pueblo escogido por Dios, que era la nación de pacto. Es interesante, nosotros vamos a crecer, vamos al estudiar esta serie, vamos a ser muy instruidos, ¿no? Sé que al final de la serie muchos de nosotros van a quedar gratamente sorprendidos cómo el Señor a través de su palabra va obrando en cada área de sus vidas, porque esa es la idea. Digamos que nosotros somos los embajadores de Cristo, somos los representantes de Dios en esta tierra. Y este libro de Romanos va a mostrarnos cómo debe ser nuestra conducta en lo social, en lo religioso, si se quiere, si cabe el técnico, o tal vez dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra comunidad, cómo vamos a reflejar la luz del Evangelio de Cristo, no solamente a través de nuestra palabra, sino a través de nuestra conducta personal, a través de nuestro testimonio. Eso es importante dentro de las muchas cosas que nosotros vamos a aprender en este estudio del libro de Romanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por su amable sintonía. Siempre es una bendición, siempre es un honor compartir con ustedes nuestra oración sincera de gratitud a Dios por cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente. Que Dios haga resplandecer su gloriosa presencia en cada uno de sus hogares. Que nunca falte la gracia y el favor de Dios en todos sus seres queridos y en toda su familia. Y si están delicados de salud, que el Señor obre milagrosamente sanándolos, porque Jehová Rafa es nuestro sanador. Si tienen alguna necesidad financiera,
que sea el Señor Jehová Jireh, el que provee para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor pueda revitalizar a cada uno de ustedes, que cada mañana al despertar pueda iniciarlo con nuevas fuerzas, reconfortado por nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por su amable sintonía. Que el Señor los bendiga, que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana. Hasta el lunes, si papá Dios lo permite. Bendiciones, familia. Buenas noches.